Auspician Impacto Económico, Ferrer e Hijos. Sopi Hermanos, más de 50 años de trayectoria, construyendo en la región. Segundo bloque de Impacto Económico. Recuerden que pueden ver entrevistas anteriores ingresando a www.danieldarrieux.tv y también escucharnos online los sábados en nuestro programa La Hora de los Emprendedores de 10 a 12 del mediodía por Radio Continental Neuquén 89.3. Compartimos ahora la entrevista que grabamos la semana pasada en los estudios de Videocenter. El tema, el sector eléctrico. Señor director, si es tan amable. Norberto Bruno es licenciado en Economía. Hasta hace muy poco fue gerente general de Edersa, la empresa distribuidora de electricidad de Río Negro. También trabajó en el sector petrolero, en YPF, junto al ingeniero José Estensoro, y es un gusto tenerlo en el programa. ¿Cómo estás, Norberto? Muy bien, gracias, Daniel, por tu invitación. ¿Cómo ves este planteo que se hace referido al sector eléctrico de regionalizar las tarifas? ¿Por qué la disparidad de tarifas que hay, por ejemplo, entre Río Negro, entre Neuquén? ¿Cómo se enfoca el tema? Sí, yo lo veo, a ver, en principio interesante porque hoy tenemos una dispersión tarifaria muy importante. Ahora bien, el tema es cómo lo vamos a hacer, ¿no? Es decir, si realmente la regionalización lo que trata de hacer es tomar al más alto como parámetro y ese más alto es igualar el resto de las tarifas, no sé si es lo correcto. Claro. Lo que creo que sí se debería hacer es tratar de que regionalmente, y es un tema que yo hace rato que lo vengo planteando, porque creo que la tarifa, además de tener una cuestión, llamémosle en el sector residencial, elementos de costo de vida equivalentes según las regiones, también las economías regionales son las que deberían tener tarifas racionalmente equiparables para que no haya dispersiones tan fuertes como las que hoy. Pero ¿eso qué requiere? Y requiere que haya un ente regulador regional, cosa, creo, a mi juicio, bastante difícil que lo pueda conseguir, porque, bueno, últimamente se viene hablando de la existencia de distintos entes por provincia. Claro, tenemos en Río Negro sí, en Neuquén no. Claro. A su vez, yo, bueno, hace poquito escribí un artículo respecto de el tema de que hace falta economías de escala. Eso, a ver, para el que no esté en tema... Claro, es decir, es cantidad de clientes por empresa. Ajá. Y la realidad es que acá en Río Negro no hay tanto problema porque hay una empresa distribuidora grande como es Edersa y después algunas cooperativas que esas sí empiezan a tener algunas dificultades, pero fundamentalmente Neuquén, con la gran atomización que existe en cooperativas, claro, que no tanto la de Neuquén, porque es una cooperativa bastante importante. Claro, por la cantidad de clientes. Claro, todo medido en cantidad de clientes, claro, ¿no es cierto? Porque en realidad, como uno determina la tarifa, va agregando costos y después lo divide burdamente, ¿no es cierto?, sí, por la cantidad de clientes. Entonces eso hace a que si tenemos pequeñas empresas, la tarifa sea muy disímil porque hay que compensar en pocos clientes costos que en compañías grandes se distribuyen en grandes cantidades, claro, de clientes. Tenés una mejor distribución de costos fijos, ¿cuánto más clientes? Bueno, costos fijos y un tema muy importante que quizás después podemos ahondar un poquito el tema de lo que también se está buscando a nivel nacional, ¿no es cierto? Pero es un tema muy importante el tema de las pérdidas eléctricas. Es decir, las pérdidas eléctricas básicamente las conforman dos hitos. Una son las pérdidas técnicas, que todas las distribuidoras la tienen, que son la energía fluye por los cables, claro, y se pierde, claro, un poco de energía en el camino, básicamente en el camino, claro, porque pierde calor, claro, diferentes cuestiones se pierde. Inevitable. Inevitable. Obviamente, cuanto mejor esté la red, claro, claro, en condiciones físicas, esa pérdida es menor, pero digamos que no hay un cambio significativo. Ahora, lo que sí es grandemente significativo es la pérdida no eléctrica. La pérdida no eléctrica básicamente es, yo lo defino como el robo. Los colgados. Los colgados o la desidia también, ¿no? Desidia porque de la empresa distribuidora en no generar el control como corresponde. Porque hay muchas veces en que no es gente que está colgada, sino que gente que hace alguna trapisonda
para no pagar la energía lo que tiene que pagar. Claro. Entonces, ¿eso cómo se controla? Y se controla estando en la calle, teniendo mucha gestión. No es barato y no es político. Claro, claro. Es decir, controlar que no exista pérdida no eléctrica, claro, quizás a las cooperativas y a las empresas del Estado no les resultan tan fáciles. Claro, pues esas pérdidas no técnicas alguien las paga, ¿no? Y la paga. No es gratis. No, porque en la tarifa hay un porcentaje que está preestablecido. Hablo de cuando se fija la tarifa, un ente regulador fija un determinado punto de pérdida. Si después esa pérdida es superior, quien la paga es la empresa. Claro, claro. ¿Ok? Ahora, cuando esto pasa a veces en cooperativas o en empresas del Estado, muchas veces lo que se consigue es que se aumente la tarifa, que pagan los que pagan la tarifa, claro, para compensar esa pérdida no eléctrica que a veces no se la gestiona correctamente y eso es lo que produce problemas. Entonces, muchas veces en la empresa privada, como esa posibilidad de aumento de tarifa es prácticamente nula, porque está el ente regulador que está constantemente, claro, vigilando que la tarifa no aumente, lo que obliga a la empresa es a una gestión, claro, mucho más compleja. Obviamente, la empresa privada a veces no necesita ir a elecciones para estar. Claro. Es cierto que a veces genera cierta rispidez entre cliente y empresa, pero es un hecho que hay que hacerlo, es decir, hay que tratar de evitar que esa energía no se pierda. En la empresa cooperativa es más difícil y en la empresa de Estado también. Entonces a veces esa situación, entonces comparar tarifas, como últimamente ha habido, yo sé que salió en los diarios últimamente, de comparar tarifas, no es tan fácil comparar tarifas, porque hay que ver cómo está cada uno de los sectores eléctricos en cada provincia, la cantidad de clientes que tiene cada empresa, si tiene organismo regulador o no lo tiene, qué convenio sindical tiene cada empresa, claro, porque el costo sindical, si el costo laboral, claro, mejor dicho, no el sindical, sí, laboral, que claro, obviamente depende de la fuerza que tiene cada sindicato en cada empresa, hace mucho a la tarifa, porque es un costo muy importante en la distribución eléctrica. Entonces, ahí es donde también hay que empezar a ver para analizar tarifas. Claro. Ahora, en función de lo que vos planteás, Norberto, Calf, que tiene una tarifa más alta con respecto a la que tiene DERSA, debería poder distribuir mejor sus costos fijos porque hay más cantidad de clientes concentrados en una zona geográfica. No es así, no, porque DERSA tiene mucha más cantidad de clientes, entonces los costos fijos se determinan en la cantidad de clientes. Seguramente quizás DERSA, yo no conozco la estructura de costos de Calf, pero quizás DERSA tiene de suyo una mayor distribución geográfica que también implica mayores costos. En DERSA, sí, claro. Pero en el caso de Calf, calculo yo que el gran problema de Calf debe estar fundamentalmente dado en la pérdida no eléctrica, uno de los puntos. Y también creo que también habría que analizar el costo laboral que tiene y la cantidad de empleados que tiene en función de la cantidad de clientes. Yo creo que por eso digo, ver tarifas sin ver el contexto que hace a esa tarifa es muy apresurado. Es decir, uno no puede poner en un modelo y determinar si la tarifa es más cara o barata o cuánto pagaría yo en tal lado o en tal otro, porque en realidad es totalmente diferente. Y ahí el poder concedente de cada uno de esos servicios eléctricos quien finalmente tiene que determinar qué tipo de servicio hay, si los clientes de alguna manera que pagan la tarifa tienen que compensar una parte de esa pérdida no técnica que existe en las pérdidas eléctricas. Bueno, diferentes cuestiones que son los entes reguladores y por eso creo que es una gran avance el hecho de que exista un ente regulador aquí en la provincia de Neuquén. Creo que todas las provincias lo deberían tener, pero es también cierto que los entes reguladores tienen, como fue en su concepción inicial, tienen que ser técnicos y no estar manejados del concepto político. Claro, independencia, autarquía, etc. Claro, exactamente. Ahora, todo parece indicar que Calf tiene costos totales más altos que DERSA, porque si al costo total se le agrega un porcentaje de beneficio para hay que tarifa, hay que analizar. Básicamente, ¿no? Sí, hay que analizar porque, por ejemplo, según el estrato, también Calf tiene una tarifa que es distinta y bastante distinta según el segmento de consumo eléctrico. Y lo que pasa es que en los segmentos de menor consumo, que no sé qué cantidad es, esa tarifa es más baja. Claro. Entonces,
Habría que ver, bueno, tarifa media, para eso habría que sacar realmente cuáles son los ingresos dividido a la cantidad de clientes que tiene, es decir, la energía que se termina negociando. Es decir, habría que hacer un análisis un poco más, más pormenorizado para determinar si la tarifa media, que es finalmente lo que le importa a la distribuidora, porque finalmente lo que está buscando uno es cuál es el ingreso que tiene. Es decir, hay todo un tema que va a la pérdida no técnica, que es muy importante, y eso es mucho más importante cuando el Estado Nacional, en su necesidad de bajar el déficit fiscal, aumente el costo de la energía, porque en realidad dónde está el subsidio fuerte en el sector eléctrico es en el sector de generación. De generación. Generación. Que ahí sí, todas las distribuidoras, todas, tienen el mismo costo de generación, porque es el costo que Camesa medio le traslada a las distribuidoras. Puede variar la conformación en virtud de la característica de cada cliente, pero el costo que Camesa le traslada a cada distribuidora para las distintas categorías de clientes es el mismo. Y ahí es donde está el subsidio que se habla tanto del sector eléctrico, porque, a ver, no es fácil conseguir datos totalmente oficiales, sí, pero hay algunos datos que uno se entera por ahí por el sector, y se dice que el subsidio que estamos recibiendo los residenciales en el costo de generación es del orden del 80 al 90%. O sea, del valor de la energía. Claro. La energía más o menos es la tercera parte de la factura que termina pagando. La otra parte es el valor agregado de distribución, que es lo que de alguna manera agrega la distribuidora, y la otra parte son los impuestos. Claro. Entonces, realmente, si no se tiene muy controlado las pérdidas eléctricas, y fundamentalmente dentro de las pérdidas eléctricas, la pérdida no técnica, cuando ese costo de energía empiece a aumentar, porque el gobierno nacional necesite sacar los subsidios, porque si no, bueno, todo lo que todos sabemos, eso va a todavía ampliar más la brecha entre las empresas que controlan y hacen gestión de las empresas que no lo hacen. Es decir, vos planteas más que regionalizar tarifas, una regionalización de empresas, que acá hubiera dos empresas regionales. Claro, yo hace mucho tiempo vengo planteando eso, yo que sé que es una utopía, porque realmente en su momento la energía, todo lo que fue la distribución eléctrica, los poderes concedentes son en muchos casos las provincias, y en el caso particularmente de Neuquén, ese poder concedente en muchos de los casos está en la municipalidad. Por lo tanto, es bastante utópico. Creo que sería a donde se debería apuntar en un futuro para poder tener masa crítica de clientes, como yo siempre digo, un gerente general que pueda tomar a 1.000.000 de clientes o a 200.000 o a 100.000, el costo no hay mucha diferencia, y un gerente general lo puede hacer. Un gerente de administración y finanzas, un gerente comercial. Yo sé que no me van a quedar muchos con esto que estoy diciendo, pero la realidad pasa por ese lado. Quizás no pegaría tanto en el sector operativo. Uno piensa, puede haber problemas de trabajo, creo que en el sector operativo no pensaría tanto, porque obviamente los clientes van a hacer todo para trabajar, pero donde pegaría más es en los costos de administración, en los costos fijos, en los costos de gerencias. Pero ¿qué haría? Haría que todo el mundo tuviera una tarifa, que todo el mundo se controlaría, que todo el mundo viviese mejor la situación. Entonces, lo que digo es, quizás eso sea lo óptimo. Antes que eso, quizás, lo que habría que hacer es que, aunque sea como está hoy, trabajar en la gestión de la compañía fuertemente. Porque mejorando la gestión fuerte en lo que es pérdidas no técnicas, básicamente, te digo, Daniel, que habría un gran alivio para todas estas empresas. Después, bueno, habrá que seguramente seguir trabajando, pero creo que ese es el punto. Claro, para las empresas y para el que paga la tarifa. Claro, seguramente, porque hoy el que está pagando la tarifa, de alguna manera tiene metido en su costo el costo de esa, quizás, no necesaria acción que hay que hacer para obtener la gestión como corresponde. Porque, a ver, a Camesa la energía hay que pagársela, y cuando empiece a aumentar la energía va a haber que seguir pagándosela. Excepto que uno diga, bueno, hay otras tantas provincias, sobre todo en el norte del país, que ni le pagan a Camesa ya prácticamente, o bueno, como en su momento le pasó a Sur y Edenor, que sus ingresos no le alcanzaban para pagar salarios
y después pagar la energía. Claro. O pagaba una cosa o pagaba Claro. otra. Ni que pensar con los costos de operación, Claro. los costos de mantenimiento. Por lo tanto, lo que digo es, yo creo que, y hablando de nuestra región particularmente, creo que hay un gran desafío en muchas empresas, sobre todo aquí en la provincia de Neuquén, para poder controlar lo que es el tema de pérdidas eléctricas y en fundamental las pérdidas no técnicas, ¿no? Ese es un punto que creo que bajando eso ya empieza a ponerse en un pie más o menos de igualdad para poder ir a una segunda etapa, que sería que las tarifas de la región puedan ser más o menos racionales y no haya las diferencias que hay hoy. En ese sentido sí creo que está muy bien el hecho de que exista un ente regulador, porque de alguna manera ese ente regulador va a ir forzando a que las empresas vayan teniendo una mejor gestión. Compartíamos la primera parte de la entrevista al licenciado Norberto Bruno, ex gerente general de Edersa. Yo pensaba, qué curioso, ¿no? Edersa, una empresa privatizada con afán de lucro, cuestionable para algunos por ser un servicio público, tiene la tarifa más baja de la región, funciona con una eficiencia adecuada, aceptable, lo digo como usuario de Edersa, y por otro lado, CALF, la cooperativa de la gente, como dice el eslogan, tiene la tarifa más alta de la región, una de las más altas del país, y con un servicio que deja mucho que desear. Por eso hay que ir más allá de los eslogans, de las etiquetas y analizar qué pasa en la realidad. Eso nos va a dar un input para instrumentar mejoras en los servicios públicos. Pausa y la segunda parte. Auspician este programa La Casa de las Herramientas. Auspicia este programa CAFI, Cámara Argentina de Fruticultores Integrados. La producción del programa se comunica con Claro, Avenida Argentina y Diagonal 25 de Mayo, frente al Monumento a San Martín, Neuquén. Desde su empresa, controle su flota y operadores a través del sistema de localización satelital RSB 9 de julio 321 Chipoleti.